Bien. Tengo el gusto de tener aquí en nuestros estudios a Pedro Salinas y Paolo Ugaz, que han producido, han publicado un libro que se llama Mitad monjes, mitad soldados, a través de Planeta. Pero no porque sea solamente un buen libro, porque de hecho lo es y recomiendo que ustedes lo puedan leer, sino porque documenta y da cuenta de lo que parecería ha sido una práctica sistemática en el sodalicio, que este es un movimiento del catolicismo, de la Iglesia Católica, y que, digamos, parece ha sido el escenario de una serie de actos que inclusive han llegado a la violación sexual. Y es importante porque hoy se está discutiendo estas cosas, pero a mí me ha sorprendido de verdad, y no es que no hayan habido otras discusiones complejas de temas graves, la reacción de distintos sectores, y que dan cuenta de que hay una indignación cada vez mayor, porque estas cosas pasaban cuando muchos, con indiferencia, escuchábamos esta cosa y no le prestábamos atención, y que parece que hoy sí ya no hay manera, porque la justicia inclusive, frente a lo que yo creo ha sido la complicidad de la Iglesia, ya está actuando también, ¿no? Pedro, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias. Gracias por venir esta mañana. No, gracias a ti. Digamos, antes de entrar a lo que, no solo el libro, sino el movimiento, qué es, qué significa, cómo ha sido y cómo se ha movido y cómo son los casos que ustedes han recogido, que han sido muchos, les pregunto por una cosa más general, la reacción que ha habido sobre el libro, es impresionante. Paolo Ugaz, la dama primero. No, porque digamos, inclusive medios que uno podía entender como más conservadores, que en otro momento han expresado posiciones de estos como un poco de costado, hoy día inevitablemente tienen que abordar el tema. Sí, no, ¿Se imaginaba una cosa así, no? Yo no, y sobre todo me ha sorprendido, bueno, los medios de comunicación, televisión, radio, prensa extranjera, que ayudó mucho que Univisión diera como el pistoletazo inicial, las redes sociales. O sea que sí, normalmente son recontra, digamos, contreras en el sentido de que no creen nada, que son escépticas. Ante este caso, todo el mundo se ha hecho una empatía con las víctimas, ha tratado de saber más, conoce mucho del caso Figari, ya sabe quién es Germán Doy, ¿no? Y hablan, le reclaman al cardenal Juan Luis Cipriani lo que está pasando. O sea, como que sienten que ese espíritu y cuerpo de la Iglesia Católica en casos de pedofilia tiene que romperse. Y eso es lo que más me ha sorprendido de esta publicación. Que además, Pedro, digamos, porque a estas alturas creo ya no es una especulación, sino una constatación, esta lógica desde la Iglesia de querer más bien evitar que eso se discuta públicamente, porque si una acción es evidente en los casos concretos que han recibido, ha sido... Pese a que Natalia Primo hoy día en Perú 21 dice que no, ¿no? Sí, pues... Pero digamos, es abogado, digamos, ¿qué cosa puede decir un abogado de su cliente? Digamos, que es inocente por lo general. Sí, pero él ya también está convertido, creo. De repente habla ya está ciprianizado, está ciprianizado. Habla Tú lo escuchas hablar a Primo y es como el... Es un converso, digamos, que como... Talking head, es el talking head de Cipriani. Ya, pero digamos, que ha roto con eso que tal vez ellos buscaban, más bien que siempre estuviera un poco por debajo de la mesa, que no fuera importante, ¿no? Bueno, a ver, eso se mantiene hasta la fecha, ¿no? O sea, esta cosa de que tenemos un papa que dice y suelta frases efectistas, que va a luchar contra la lacra de la pederastia, y tiene gestos realmente importantes en algunas cosas, pero son gestos como veloces, como para impactar a la audiencia, y punto. Porque en la práctica, por lo menos lo que estamos viendo en el Perú, es casi una farsa, ¿no? Tú has escuchado al obispo de Chota, sí, al llamado visitador, las cosas que ha dicho. O sea, el tipo, en vez de hacer una investigación en toda regla, viene a Lima cada 2 meses y cuando puede se va a tomar lonchecito con la gente del Sodalicium, que es la que tiene que investigar. Sí, esto solamente para ponerlo en contexto para nuestros oyentes. Es decir, el lonchecito es un ambiente muy agradable, muy simpático, sí, donde se sirve, ¿no?, café con leche. De acuerdo. Y donde, digamos, intercambio de opinión y todo vale por igual. Pero claro, lo que pasa es que la particular, al margen de que efectivamente él hace pesado de esa manera, él es el que
tiene el encargo de investigar este caso. Y lo que dice el mandato es clarísimo. La Carta del Vaticano es clarísima. Exactamente. Dice, él va a ser el que va a dar cuenta y dar luces de por dónde llevar el caso para identificar si hay una responsabilidad de alguno de los integrantes de la Iglesia. Pero él lo que dice primero es que no va a conversar con quienes han dado su testimonio. No, además, un paréntesis, gracias. Tú sabes que él comentaba que su mandato empezó en abril de este año. Y que ha hecho 2 visitas hasta ahora en ese tiempo. Así es. Y nos quiere ningunear a nosotros. Que nos ningunee a nosotros no nos interesa, pero que ningunee a las víctimas sí me parece una cosa gruesa. Y otra cosa adicional. O sea, yo quiero creer que de alguna manera este señor también está actuando porque nosotros, Pau y yo, le enviamos una carta a Rodríguez Carballo, que es quien le ha delegado a este obispo la misión. La carta se la enviamos nosotros en enero de este año. Y él tiene el encargo desde abril. Desde abril. Entonces, hay un vínculo, ¿no? Ahora, por supuesto, Rodríguez Carballo no tuvo la gentileza de respondernos porque nosotros le enviamos un correo electrónico y una vaticanista nos dijo, no, envíenlo por fax. La gente de los dicasterios leen los faxes antes que los correos electrónicos, que las cartas y qué sé yo. Le mandamos su correo, le mandamos su fax y nosotros hasta ahora estamos esperando una paloma mensajera. No nos ha llegado nada. Ahora, claro, no sabes cómo se envían las respuestas. Y nos ha mandado al tío de Chota que vino a tomar lonchecito. Pucha, y además que no va a leer el libro. No, ha dicho, no va a leer el libro, que no va a reunirse con las víctimas. Y que su misión la ha entendido como que tiene que ir a visitar a los sodalicios en sus reuniones y ver si ahí, digamos, se portan bien y conversar con ellos. Básicamente, en plan buena onda. Es un aval a lo que está pasando finalmente. O sea, parece que hubieran hecho como una especie de concertación con los sodalites que están ahorita en la cúpula del poder para visitarse y para que todo quede sin que nada pase, ¿no? Es increíble, pero eso de que dice, no voy a investigar ni a Figari porque Figari está en Roma, no voy a reunirme con las víctimas porque ya pasó el tiempo. No, o sea, digamos, es una burla, de verdad que es una burla. Tú sabes que simplemente le puedes ir a Sandro Moroni, señor Moroni, usted es el superior general, pasado mañana lo quiero tener aquí en Lima al señor Figari porque tengo que hablar con él. Las acusaciones son gravísimas. No, y además tiene el mandato, o sea, tiene la posibilidad de hacerlo. Por supuesto. No, o sea, digamos, le han encargado que haga eso y él tiene la posibilidad de exigir que cumpla. Hay una cosa sintomática y es que Así Prensa, que es una agencia de informaciones católica que dirige el sodalite Alejandro Bermúdez, quien me estima mucho, y yo a él también. Sí, he visto. ¿No? he visto, que me hizo ojero contigo. Me manda piropos por Twitter. En todo ese tiempo no le ha dedicado una línea al tema, hasta ayer, que ha anunciado con bombos y platillos que Monseñor, no me acuerdo su nombre, el obispo de Chota. Sí, es el Monseñor Pablo Ursay. Va a ser el encargado de la investigación. O sea, que Así Prensa se emocione de felicidad, porque viene el señor, tú ya sabes por dónde viene la cosa, ¿no? Pareciera que ellos mismos lo hubieran pedido. Es como Montesinos cuando Blancanel Colán lo investigaba. Claro. O digamos, hace poco cuando los apristas decían que el fiscal de la Nación me investigue, cuando tenían a alguien que le pueda dar la mano. Pero eso, digamos, en el ámbito de la Iglesia, pero yo creo que lo que no se van a librar es el ámbito de la justicia. Y ahí, digamos, más allá de las presiones que puedan ejercer, yo creo que estamos, por lo menos acá, en un nuevo momento, ¿no? Un datito, Villa Stein es el hermano de la madre de Eduardo Regal, que es el hombre más cercano a Luis Fernando Figari, o uno de los más cercanos a Luis Fernando Figari. Ajá. Un datito para... así por si acaso. Por si acaso, digo, ¿no? No, pero yo sí creo que el Tribunal Eclesiástico del que depende el Arzobispado de Lima, donde está el cardenal Cipriani, sí ha debido hacer muchas acciones hace 4 años. Desde el 2011 han recibido estas denuncias y según Amprimo no eran competentes. Y 4 años después nos quieren decir que no son competentes y en segundo lugar no han ido a buscar a ninguna autoridad local.
para ellos tenían que, el único ámbito donde los podían juzgar era en la iglesia. Sí. ¿Por qué no buscaron a la fiscalía? Hay una carta de Santiago, que es una de las personas que además aparece, cuyo testimonio aparece en el libro, que principales víctimas de porque Figari. Además no solo lo ha dicho, y es una de las principales víctimas de Figari, no solo lo ha dicho, sino fue el que inició el proceso en el tribunal eclesiástico. En el 2011. Y le escribe al señor Luis Gaspar, que es un sacerdote, que es parte de este tribunal, 4 años después, y le dice, no solo estoy sorprendido, sino realmente estoy consternado, porque 4 años después que tú me digas, porque te escuchaba además en la radio, lo he escuchado, exactamente, reemplazando a Cipriani, que probablemente se fue a Chile y lo dejó a él para no hablar sobre el tema. Es que era muy importante que Cipriani estuviera en Chile. Iba a responder por fax. Sí, y bueno, y se va, y este señor dice que 4 años después no es competente, y que además el drama es mayor porque Santiago lo que dice es, y nunca se contactaron conmigo. Ni con el Sodalicio. Ni con el Sodalicio. O sea, en realidad no había ni con las víctimas, ni con los supuestos victimarios. Entonces... O sea, pero eso es, digamos, una clara, y creo que se puede argumentar no solo dentro del propio tribunal eclesiástico, sino en general en otros tribunales, porque eso es una clara muestra de un proceso indebido, es decir, de indefensión, no ha llamado a la víctima, no se hace... Lo puedes interpretar como dejadez, ¿no? Como incompetencia, como también lo puedes interpretar como encubrimiento, o como lo que llamaba Hannah Arendt la banalidad del mal, ¿no? Ajá. Aquí este tipo de cosas funcionan con una inercia perversa en situaciones en las que la Iglesia debería llamar inmediatamente a las víctimas, por lo menos explicarles, ¿no? Por lo menos explicarles, señores, o sea, lo que vamos a hacer es lo siguiente, esto funciona así, ¿no? Ustedes nos dan la denuncia y nosotros lo derivamos luego a Roma, ¿no? Nosotros no somos la entidad competente. Oye, pero tú entras a la web del Arzobispado de Lima y supuestamente esta entidad que preside el padre Víctor Guapaya, de la familia del Opus Dei, y modera el cardenal Juan Luis Cipriani, te dice que es la entidad en la que se juzgan y sancionan a miembros de la Iglesia. Ahora, claro, Amprimo dice, pero Figari no es un clérigo. ¿Y el Sodalicio qué es? ¿Es una secta masónica? ¿Pertenece al judaísmo? ¿Son musulmanes? ¿Qué son? Son católicos, es una entidad reconocida por la Iglesia Católica. Es decir, fundada el 71, correcto, ¿no es cierto? Y certificada por Vaticano con Juan Pablo II el año 97. O sea, digamos, no puede, es que no hay manera. Yo lo que creo, la verdad, es que complicidad. Es que Amprimo dice, ¿por qué las víctimas no van a la fiscalía? ¿Por qué fueron al tribunal eclesiástico? ¿Por qué nos dejaron la pava caliente a nosotros? Que es básicamente lo que dice. Es porque ellos son hijos de la Iglesia Católica y ellos querían que dentro de su iglesia, de la que formaron parte y entraron con mucha ilusión, les hagan caso, los acojan, que escuchen sus demandas y que se haga justicia dentro de su ámbito. Nosotros no podemos forzar a las víctimas de que vayan al tribunal, digamos, competente. Y así ha pasado. Entonces, esta falta de compasión con las víctimas que es lo que más me molesta de este tema. Sí, no, porque además, pero eso sería bueno para entrar un poco a cómo es este movimiento, digamos, la modalidad de cómo van, digamos, incorporando, sobre todo jóvenes, con determinadas características, en problemas, a veces familiares, para que puedan ser supuestamente aquí acogidos. Es decir, hay una lógica ahí, no, además hay que decir que Pedro fue parte también, fue Sodalite, y por eso es que no solo es en el sentido testimonial, sino que pues ha documentado pues todos otros casos, ¿no? Es decir, ¿qué es el sodalicio? ¿Qué es el sodalicio? A ver, yo estuve en los 80, estos se fundaron en los 70, y en la época que me tocó militar ahí, era una organización con una estructura vertical, autoritaria, absolutista, totalitaria, donde el poder máximo residía en una sola persona, que es Luis Fernando Figari, ¿no? Eso no cambió hasta el año 2010. Y en ese entonces el Sodalicium era una organización de características sectarias,
además de fascistas, porque la literatura que nos metíamos al cuerpo era Primo de Rivera, era el fascismo rumano, ¿no? Donde era más o menos la conclusión del fascismo rumano es: qué bacán salir a matar marxistas, judíos y demócratas, ¿no? Si tú matabas a uno de estos, hacías patria en Rumanía. Y claro, eran súper católicos, tenían una cosa que se llama la Guardia de Hierro, la Legión de Hierro, y eran nuestros referentes. O sea, nosotros teníamos que ser, en la práctica, guerreros, gente recia, preparada físicamente para cualquier eventualidad que supusiera, pues, una pelea, una bronca o qué sé yo, y además venía toda esta ideología, digamos, entre comillas, espiritual, que trataba de completar y compensar la otra cara de la moneda, ¿no? Y Figari te educaba en una obediencia ciega y muda. Era la columna vertebral de la organización. El que obedece no se equivoca, era una de las máximas, ¿no? Y claro, el proceso de concientización es gradual. Te van alejando de tu familia, la figura paterna simplemente la destruyen, la aniquilan, la hacen pedazos, te separan de tus amigos, al final te separan de tu morada, y cuando han pasado varios años y tú ya estás, digamos, alejado de todo esto, y tu familia ya no es tu familia, ya no son tus amigos. Ya no tiene vínculo, pues han roto el vínculo. Tu familia es el sodalicio. Claro. Entonces, ahí es cuando te exigen un compromiso mayor, entrar a las comunidades. Y el rostro feliz que te han mostrado durante 3 o 4 años cambia cuando entras a las comunidades, donde te doblegan, te someten, te sojuzgan, te forman a través de órdenes absurdas. En los 90 la cosa se puso peor, por lo que he recogido los testimonios. Porque claro, como me dijo Sandro Moroni, el superior general, pero Pedro, el Sodalicium de los 80, en donde tú estabas, ya no es el de ahora. Le dije, Sandro, es verdad, empeoró, porque después lo que hubo en los 90 era maltrato físico, que siempre hubo, pero maltrato físico de pegarte bofetadas, de agarrarte a patadas, de sacarte la mugre. O sea, hay testimonios ¿Y a varios. cambio de qué, digamos, una vez que te han separado de tu familia, te han, digamos, incorporado ya a la comunidad, te someten a este tipo de vejámenes, pero para tú ser, digamos, un autómata. Un autómata. Pero para qué, para tener tu lugar en el cielo claramente ya determinado. A ver, el argumento es, tú vienes con nosotros y vas a formar parte de una élite, de una suerte de Delta Force de Dios, ¿no? Donde Luis Fernando Figari es el profesor Javier y nosotros somos los jóvenes mutantes, ¿no? Eres parte de una cosa súper exclusiva, y nosotros éramos los que teníamos la misión de transformar el mundo, porque el resto era una manga de imbéciles, ¿no es cierto? Los Opus, los jesuitas. Tú ninguneabas a todo el mundo porque en el Sodalicium estaba la verdad. O sea, digamos, estabas en un... Te formatean, te lavan el cerebro. Claro. Y eso se dio, y estos, digamos, actos de violencia sexual que han sido recogidos y que han sido denunciados, además, no solo en el libro, antes tú ya habías desarrollado mucho a raíz de casos muy concretos, es parte de esa manera de relacionarse con los chicos que terminan incorporando a las comunidades, porque el otro puede ser la lógica de un depravado que, aprovechando esa situación, cometía una que otra violación. La otra puede ser una lógica más perversa todavía, de esa como una manera de relacionarse dentro de la comunidad. A ver, yo cuando estuve en el Sodalicium, como mucha gente, no hemos visto casos de abusos sexuales, ni hemos escuchado siquiera algo similar. Yo en mi novela Mateo 10, que publiqué en el año 2002, consigno un caso del cual yo me entero, pero años después de que me había ido de la organización. Y lo pongo como una cosa anecdótica y excepcional. Con la investigación nos hemos dado cuenta que
había una suerte de... la estructura te lleva al abuso de poder, claramente. Abuso de poder, maltrato físico, maltrato psicológico, manipulación psicológica, violencia de la correspondencia, pensamiento único, despersonalización y mil cosas más. Pero el abuso sexual es una consecuencia de esta estructura, de este diseño, de esta arquitectura como modelo. Y claro, ¿quiénes aprovechaban de eso? Los que tenían el poder. Claro, los que estaban, digamos, en la cúspide. Claro. Figari, Germán Doig, y la gente cercana a ellos, que fueron Daniel Murguía, el primer pederasta que empallaron en el año 2007. En el centro de Lima, digamos, como un menor de edad, y que terminó preso, y un testimonio que vi el otro día en la televisión daba cuenta de que ya está fuera de la cárcel. Estuvo 3 años, hace rato, sí. Sí. Estuvo 3 años. Ahora, yo te digo, yo he conocido a Daniel Murguía, yo he conocido a Jeffrey Daniels, yo he conocido a Sandro Moroni. O sea, Sandro Moroni ha sido bien amigo mío. O sea, todos, ¿cómo te explico? O sea, era gente buena. O sea, cuando yo me entero lo de Daniel y lo veo en la televisión con la frazada en la cabeza, enmarrocado, porque lo encontraron infragante con un niño de 11 años al que le estaba practicando sexo oral, y le había tomado fotos a cambio de 50 soles, figuritas de Pokémon, vaselina en el bolsillo. O sea, dije, o sea, por un lado, te lo juro, me dieron arcadas, no podía creer lo que estaba viendo. Dije, ¿Daniel Murguía? Y cuando hago la investigación y me entero del caso de Jeffrey Daniels, he reaccionado casi lo mismo. O sea, Jeffrey era un buen chico, pero algo pasó adentro. Esa gente ha sido malograda, pervertida, no me cabe la menor duda, por Luis Fernando Figari. Él es el mayor responsable de estos actos. ¿O es coincidencia que Daniel Murguía y Germán Doig, las personas más cercanas al fundador, Luis Fernando Figari, quien supuestamente además tiene el don de que a través de una mirada él ya sabe todo sobre ti, tus virtudes, tus defectos? Que te he escuchado decir, claro, que tiene un poder mutante. Esa relación personal de mirarte y ya determina, digamos, cómo la mirada es un tema. Él tiene hasta una lupa que carga, y está el testimonio de un sodálite al que se le acercó, le prendió las luces, así como un oftalmólogo, ¿no? Le acercó la lupa al ojo y le dijo, no lo puedo creer. Y el sodálite, que estaba con el ojo abierto, no, como el de la naranja mecánica, dice, ¿qué pasa? Que no lo puedo creer. Pero, ¿qué pasa, Luis Fernando? Tienes impreso en el iris la espada flamígera, que es el símbolo principal del sodalicio. O sea, este pata nació sodálite. O sea, este fue más elegido que nosotros. Ese sí era, era más sodálite, tenía vínculo más directo todavía. Ahora, linda. Paola, y en todos los testimonios que han recogido, porque aquí yo lo que veo es que hay una práctica, hay un contexto determinado que, digamos, irradia determinadas características. Hay una sistematicidad en la manera de tratar a estos chicos que entran, y después hay una lógica clara de impunidad frente a lo que se vaya encontrando. Porque estas respuestas que a nosotros nos parecen absurdas, de que yo no voy a recibir es una lógica de impunidad. O sea, no es que no es competente el tribunal o que, mira, nosotros estamos haciendo la investigación. No, eso es una manera. Y lo otro, que Figari está en el Vaticano, digamos, en un retiro espiritual. Digamos, cuando estas cosas aquí a mí me impresiona que esta reacción de la Iglesia Católica sea calcada, copiada a las Fuerzas Armadas en Perú, Argentina, cuando se denuncian casos de guerra sucia. Es impresionante, es la misma estructura. Es decir, no dejar huellas, ir a un tribunal que te va a absolver y después tratar de manejar la cosa de la manera más hermética posible y evitar que la discusión pública llegue a ese caso. Ese es el esquema. Y dejar a la víctima entonces yo creo, pero yo creo que el sodalicio, además, que nace en un contexto en los 70s en el cual es
contra la teología de la liberación y Gustavo Gutiérrez. Uno de los testimonios, que hemos conversado, uno de los testimonios de esa época, de la época fundadora de los 70s, digamos, el libro no abunda entre las disputas derecha-izquierda de la Iglesia, pero una de las cosas que me decía, una de la gente que hemos hablado, era que se reunían con Luis Fernando y con todo el grupo, jugaban fulbito, no tomaban alcohol y se ponían a cantar De cara al sol o canciones falangistas para sentir que respondían al gobierno velasquista y todo su enojo que tenían contra los cambios que se estaban haciendo o la reforma agraria, y era como sentirse parte de un grupo en el cual ellos hacían como la oposición ideológica y que se iba a volver en los 80 supuestamente el ejército contra Gustavo Gutiérrez y todo lo que representaba esa izquierda que les estaba haciendo daño y les estaba conculcando sus bienes. Entonces, esta contrarreforma, digamos, que surge en el Perú, es el sodalismo también, ¿no? Claro. Por eso que se ve nada es casual en el sodalismo, nada. Sobre todo en temas ideológicos, ¿no? Claro, o sea, digamos, no solo había una verticalidad, sino había una claridad hacia dónde, o sea, digamos, de quiénes eran, pues, o sea, de cuál era su misión. No había, digamos, ahora, ni la lógica militar, la lógica militar teniendo abusos y problemas de este tipo, hay algunas otras posibilidades de poder enterarte de estas cosas y canalizar de alguna manera, hay ¿no? el testimonio de un infante de marina que se volvió sodalite y entró a las casas de formación. Y el comentario del pata fue: la escuela es una escuela de señoritas, sí, al costado de San Bartolo, o sea, de los métodos de formación en San Bartolo. Además, tú militar tienes fines de semana, tienes enamorada, ¿no? Te puedes salir a tomar tu trago, tienes familia. Hay otra cosa acá no. que yo te decía antes de entrar al aire, además, digamos, porque los oyentes saben, yo por ejemplo vengo de haber estudiado en el colegio militar, en el Oncio Prado, yo soy Oncio Pradino, y tú entras ahí y sabes que, digamos, de todas maneras vas a someterte a determinados, si quieres, comida rigor, sabes que te van a sacar en la madrugada a hacer plancha, a hacer rana, digamos, porque es una lógica pues militar. Pero aquí se supone que tú entrabas a un lugar de acogida porque tenías una serie de problemas que tu familia no te había podido... Y esa acogida se da al inicio. De acuerdo, por eso, pero es parte del sí, convencimiento para después someterte a esto que tú has dicho, sí, ¿no es cierto? Y cuando en ese sometimiento se logran descubrir este tipo de actos brutales, digamos, no es la solidaridad la que prima con el que está denunciando para ayudarlo a salir de ese problema, sino al contrario, digamos, reafirmarse en que eso es parte de lo habitual probablemente, y que finalmente tú eres como alguien que está poniendo en riesgo la imagen de su alivio, que es otra cosa que es lo más importante para ellos. Sí, fíjate, claro, que la persona que hizo la investigación y que además fue víctima, Rocío Figueroa, que es la heroína del libro, le hicieron la vida imposible. Luis Fernando Figari, el propio Figari, soltó el rumor de que Rocío estaba enfermando de la cabeza, que tenía un problema mental, que estaba desequilibrada, ¿no? Y la mandó a Roma y la neutralizó y la dejó allá. Ella siguió haciendo la investigación desde allá y ya estaba en contacto con nosotros. Entonces hemos estado jugando en tándem todo este tiempo hasta que Rocío simplemente ya era inaguantable la forma como la presionaban. Eso mismo va a ocurrir con, te puedo apostar, con el sacerdote sodalite Jean-Pierre Teuillet, quien desde el año 2014 viene encontrando denuncias muy similares a las que nosotros hemos publicado en el libro y que son distintas a las del libro. Son otros personajes, varios de ellos sodalites en actividad, que esos, como comprenderás, y yo conociendo a mis ecorreligionarios, no van a hablar. O sea, si acá en el lonchecito se le ocurre preguntar al obispo de Chota algo, digamos, peliagudo, ellos no van a hablar. Si es que acaso les ha pasado algo, y yo te puedo apostar también, no tengo cómo probarlo, me estoy arriesgando, pero yo te puedo decir que hay varias víctimas de Figari que siguen en actividad en el sodalismo. Y que deben haber ya frente a ellos tomado alguna medida de amenaza, digamos, frente a la posibilidad de que puedan... Yo creo que no lo van a hacer, ellos mismos se guardan la cosa para sí mismos. No, pero dentro del sodalismo ahorita a Moroni le han dado denuncias, le han dicho dentro del sodalismo de Figari, y no ha hecho nada. Sí, pero ¿y qué hace o ha llevado a que en este caso tantas personas, 30,
O sea, ¿cuál ha sido el punto de quiebre en relación a que hoy hay más que hablan sobre este tema, que han pasado por el sodalicio? Y ahí yo entiendo que los que están, es probable que se autocensuren, no quieran decirlo, pero que ha hecho que cada vez más gente se anime a hablar. Bueno, ha sido bien difícil, te digo, acceder a cada caso, bien difícil. No ha sido una tarea sencilla para nada. Ayudó que yo había sido parte de la organización, conocí a algunos, y los que no me conocían, hay una máxima que dice que el mejor amigo de un sodalite es otro sodalite. Yo, después de esta experiencia, puedo decir que un ex sodalite conoce mejor que nadie a otro ex sodalite, porque cuando uno cuenta estas experiencias, los comentarios típicos son: oye, pucha, qué imbécil que eres, tan tarado eres para que te dejen quemar el brazo, claro, que me pasó a mí, ¿no? Y 17 años, y que se lo tiraron, ¿no? Sorry por la expresión, pero es eso. Y no se dieron cuenta. No, pues, tiene que haber sido gay. O sea, son incapaces de procesar que entre los 13 y los 17 años a ese niño le han lavado el cerebro y lo han llevado a una situación extrema en la que solamente confía en su director espiritual, que es como su padre, su mejor amigo, su mentor, es todo. Toda tu confianza, toda está depositada en esa persona. Si esa persona te dice que ha leído a unos psicoanalistas norteamericanos y que concluyen que en una sesión de terapia es muchísimo mejor hacerla desnudo porque eso ayuda a la desinhibición, tú puedes decir, sí, se te prende alguna alertita por ahí, oye, esto es raro. Claro. Pero lo terminan haciendo. No, claro, pero porque estás inmerso en una dinámica donde supuestamente todo es para procurar un momento mejor para ti, para hacerte más protagonista, para ser parte de una cosa mayor. Exacto. Entonces tú no pones, digamos, te parece raro, pero te parece parte de un camino hacia otro. Todo eso supuestamente es porque tú estás en tu camino hacia la perfección de ser el superhombre que pretende ser para ser coherente y ser uno de los protagonistas en esta lucha para transformar el mundo, porque eres parte de esta élite de Dios, ¿no? Que es el rollo que te meten desde el principio. Ojo, pero el acto que te llevan al cuarto y te dejan en calzoncillos o te dejan sin ropa, digamos, y que te den los chakras y te examinan, le ha pasado a casi todos, ¿no? Pero lo guardan en su cerebro y ya no lo procesan, o sea, no lo tienen olvidado. De hecho, Pedro tampoco se acordaba. Y todos, cuando empiezan a hablar, lo dicen, me pasó a mí. O sea, digamos, algunos tuvieron la suerte de que no les pase nada más que eso, que igual es una invasión y es una invasión a la privacidad, pero no les pasó nada más. Pero todos lo habían olvidado. De hecho... Claro, además yo cuando narro ese incidente, que ya en retrospectiva definitivamente tiene connotaciones sexuales. Sí, claro. Que es un incidente en el cual mi director espiritual me pide que me quede en calzoncillos porque me quería enseñar unas técnicas de yoga, porque yo era muy tenso, y además identificar mis chakras y patatín y patatán, ¿no? Y esto fue una sesión espiritual, y dije, ya, ok, me quedo en calzoncillos, en el piso, con los ojos cerrados. Venga, el oyente que dice, que imbécil, se quitó la ropa, bueno, siempre me la quité, ¿ya? Menos los calzoncillos. Bueno, y sacó un puntero de esos de acero inoxidable. En esa época pues no habían punteros láser, lamentablemente. Era de los desplegables, y me comienza a tocar por los hombros, el pecho, y de pronto me toca la ingle y yo salto como un resorte, abro los ojos diciendo, ¿qué pasó acá, no? Claro. Y el pata me siguió hablando con una naturalidad. Dice, pero tú sabes que es muy importante la respiración diafragmática, y ahí identifiqué que tu punto de tensión está en los hombros, vístete nomás, has pasado la prueba, y te recomiendo que leas este libro, 10 lecciones para yoga cristiano. Entonces, alucina. Claro, yo pensé y dije, he pensado mal de este pata. Sí. Porque dije, eso fue bien raro. Y dije, oye, he pensado mal de mi director espiritual, pucha, qué mal estoy yo. Claro. Qué mal estoy yo. Cuando me estaba testeando. Eso lo era una prueba. Que si no tenías esa lo más probable. Seguía. Exacto. Y eso es lo que ha ocurrido con las víctimas. Sí, pues. Quienes cayeron en esa trampa, porque es una trampa, lamentablemente
algunas, muy pocos, te aseguro, están en el libro, y la mayoría está o fuera del Sualicium o dentro del Sualicium. Callada, ¿no es cierto? Así es. Ahora, ¿y qué va a pasar con Figari? ¿Qué creen ustedes? Hasta ahora nada, ¿no? No, hasta ahora no, pero va a pasar algo, es decir, digamos, ya con este obispo, digamos, que investigue. Yo creo que la presión viene ahorita de los colegios, ¿no? Villa Cáritas y San Pedro, donde son colegios presentados por los... Sí, yo creo que ahorita la presión la tienen ahí los padres que están pidiendo explicaciones. Por eso yo creo que Moroni salió a hablar, si no, nunca hubieran hablado, bueno, ¿no? Digamos, si ahí hubiera, por ejemplo, el próximo año, menos matriculados, gente que empiece... Claro, va a ser un motivo una de las cosas que más le preocupa al Sualicium, además de su imagen, o que está vinculado, es el bolsillo. Sin duda. ¿No? Claro. Votos de castidad han hecho, de pobreza. O sea, las víctimas están, digamos, en el lugar número 10, ¿no? Imagen, bolsillo, crecimiento, vocaciones, el proselitismo para ellos es fundamental, ¿no? El proselitismo tiene que ser explosivo, agresivo, la presión sobre eso es muy fuerte. No, de hecho, yo he metido un montón de gente al Sualicium. Lamentablemente sospecho que varias de ellas que se quedaron han terminado mal, dañadas. Y yo me arrepiento de eso, y eso fue uno de los motores también, dicho de paso, que me empujaron a llevar esta investigación hasta el final, porque con Pao había momentos en los que realmente te provocaba tirar la toalla. El tema es tan duro, ¿no? Tan fuerte, tan duro. Es muy difícil. Fue muy difícil. Han sido 4 años y medio que por momentos ha sido una tortura. Por eso que a veces veo algunas críticas y digo, pucha, ¿cómo no lo tengo al frente a ahorita para meter un librazo en la cara, ¿no? Y aplicar, y llevarme a San Bartolo, me llevar una casa del Sualicium para que vea cómo era. Sí. Ahora dicen que han cambiado, ¿eh? Que las cosas ahora son de otra índole, ¿no? Que han habido errores. Sí, pues. Errores, pero digamos, la actitud que tienen frente al conocimiento de estos que son claramente crímenes, expresa que no han cambiado, ¿no? Y como tú decías, que más bien ha empeorado. De repente ya no hay los mismos vejámenes en esa misma manera, pero el saber y no hacer nada se ha bajado el volumen, presumo yo, bastante, ¿no? La intensidad, han cambiado algunos de los llamados formadores, que eran torturadores de Guantánamo, ¿no? En la práctica, pero claro, o sea, el fundador sigue ahí. Además, por algunos testimonios recientes ya fuera del libro, nos enteramos que ha tenido sus movimientos en los últimos años, ha participado en algunas actividades incluso, y la estructura sigue siendo la misma. Y aparentemente eso no lo van a tocar. Y aun cuando lo expulsen a Figari, si no cambian el diseño de la arquitectura como estaba hecha el Sualicium, va a ser como si estuviera. O sea, digamos, más pronto que tarde va a aparecer otro pederasta, otro abusador, y las cosas van a seguir igual, y no se dan cuenta. Eso es lo que más me impresiona, me impacta, me alucina, porque además hay gente que está indignada. Conozco varios y cada vez más, pero como tienen el chip metido en la cabeza, que tú no puedes cuestionar al superior, se quedan hablando entre ellos, pucha madre, y esta cuestión. Pero yo creo, Pedro, que hay una cosa que es diferente ahora, que antes desde esa perspectiva podían manejarlo. Un caso, el caso de Santiago era uno, era un momento en que no se discutía. Ahora, digamos, no hay manera. O sea, digamos, solo para ponerte 2 diarios hoy, El Comercio y Exitosa. Trabajan a páginas completas, que son sectores distintos, digamos, dueños distintos, todo lo que, hablando de este tema, y desde la misma preocupación, de la misma indignación. Nadie está haciendo una cobertura. Y la República también, ¿eh? No, sin duda. Pero efectivamente, particularmente El Comercio. Sí. Lo cual donde uno podría haber esperado que tenga una mirada más conservadora, digamos. Bueno, yo he leído en El Comercio artículos, digamos, hasta lógica provida, de casi amenazando. No, claro, pero tú antes en El Comercio, antes de que ingrese Fernando Berkemeyer y todo el equipo que ha renovado El Comercio, tenías a Marta Meyer, tenías a Rosana Echeandía, que era del Sualicium, del AMI, la Asociación María Inmaculada, una de las fundadoras, era una de las editoras principales. Y José Ambrosic era columnista los jueves en la página de Marta Meyer.
tenías a Alejandro Bermúdez, que colaboraba cada cierto tiempo, Miguel Salazar, Alfredo Garland, en la contratapa aparecían cada cierto tiempo fulanito de tal, del MBC, esas entrevistas de perfil, el sacerdote no sé cuántito, todo eso, Alicia, además Movimiento de Vida Cristiana, como tienen varias estampitas para cada agrupación, tú decías, oye, ¿cuánta gente? Todos eran del Sualizum. Ahora eso... Ahora sigue saliendo en Sualizum, pero como debe. Sin duda, eso creo que... No, yo creo que eso es muy verdad. Y creo, por más que ellos sigan creyendo lo mismo en términos de cómo manejar este tipo de crisis, hoy hay una mirada distinta desde la gente, desde los medios, desde la justicia. Yo no he escuchado antes, frente a los casos previos a los que han publicado ustedes en el libro, que el fiscal de la Nación salga a pronunciarse que eso no prescribe, que eso se está investigando. Eso de que no prescribe... No prescribe, pues. No, sí prescribe. O sea, digamos, los casos es que depende, porque si son denuncias... Yo creo que no debería prescribir. Si son denuncias... Me han dicho que no prescribe. Que sí prescribe. Por eso yo creo que ahí lo fundamental va a ser, creo que discutir la sistematicidad, discutir el contexto, discutir otras cosas, porque si vas por el lado individual, lo que puedes sacar es una víctima a la que violaron hace mucho tiempo y un depravado que lo hizo, pues que es difícil de probar. Pero si tú como en los casos de derechos humanos, como se han podido ahora llevar a juicio violaciones sexuales de mujeres desde el año 85, están en juicio ahorita. O sea, porque es posible, pero de una perspectiva distinta. Este no es un caso típico de violación sexual o de vulneración determinada de derechos. Se ha dado dentro de un contexto determinado, donde había estas condiciones, había una relación de poder. La organización propicia este tipo de situaciones. Sí. O sea, digamos, esa pirámide donde el que está a la cúspide del poder y logra generar condiciones para que como una práctica de relacionamiento entre ellos incluye estos vejámenes, es un asunto que no se puede ver de la lógica de una violación, siendo grave, cualquiera, típica, digamos, ¿no? Yo creo que ahí sí se puede... Este personaje del director espiritual que estaba contigo todo el tiempo y que te manejaba el cerebro y que hacía todo lo que tú querías, sí tiene que ser alerta para los padres en general. O sea, los padres que entregaron, que confiaron en esta organización y que dijeron, mis hijos problema, que se vayan y aquí los van a curar. Esos padres ahora que están leyendo, que yo espero que recapaciten y piensen 1000 veces antes de dejar a sus hijos en la preparación de primera comunión, porque sienten que este barniz de la Iglesia Católica, este barniz de la religión, ha sido el mejor tamizador de todas estas prácticas, ¿no? Y ya para terminar, porque nos ha pasado largamente el tiempo, pero creo que corresponde, es que otro elemento que abona en la lógica de impunidad que ellos han desarrollado frente a estos casos es el intento de censura del libro, también. ¿No es cierto? O sea, digamos, las amenazas previas que han habido... Yo tengo entendido que le han tocado la puerta a 3 estudios de abogados, de lo que yo me he enterado, ¿no? Y uno de ellos, y hubo la intención en algún momento de tampoco lo tengo como documentarlo, porque es el testimonio de el abogado que me contó lo que había pasado, ¿no? Tomaron contacto con él para que converse conmigo y eventualmente puede llegar a algún tipo de transacción. Digamos que en la práctica la única cosa que podría haber comprarme el libro. Efectivamente, comprar el libro, comprar todos los ejemplares antes de que salga. Sí. No, y eso también. Y la última. Y la última, Cipriani hoy ha tenido declaraciones que yo no he escuchado, pero que se ha pronunciado sobre esto diciendo que les pongan una piedra y los tiren al río. Sí. Al mar. Es una frase bíblica, ¿no? Sí. No, para todo esto hay frases bíblicas, olvídate. Ya, pero entonces, ¿cómo vamos a entenderlo de Cipriani, que afirma eso después de haber evadido el tema durante tanto tiempo? 4 años. ¿Qué cosa es? ¿Qué es una finta? ¿Qué es Cipriani es uno de los, es un religioso de las canteras de la derecha que en los casi 40 años entre Juan Pablo II y Benedicto XVI han estado acostumbrados a que este tipo de escándalos los tapas, no los miras, te despreocupas de ellos, simplemente ves la forma de silenciarlos, ¿no? Yo no digo que haya sido deliberado lo de Cipriani, pero sí ha habido una actitud decidiosa, indolente, claramente anticaritativa
frente a las víctimas, porque sale Natalia Primo hoy día en la central de Perú 21, el padre Gaspar el día sábado en RPP, y recién nos enteramos por Gaspar y por Perú 21 que ellos no tenían que debieron ir al fiscal y no a ellos. Claro, nunca llamaron a ninguna de las víctimas para explicarles el proceso, tampoco llamaron al Sodalicium, y todos estábamos esperando que el tribunal hiciera algo. Y ojo que al padre Papaya lo hemos perseguido, mira, por todas partes, hasta en Mala. 2 veces lo iba a buscar a Mala, a su oficina, cambiar el celular, lo llamábamos al celular, mensajes con la secretaria. Nunca nos respondió, y eso que yo en algún momento fui personalmente a dejarle una de las denuncias. Yo fui a otra también a dejarlo. Sí. Y queríamos que él nos iba a comunicar de cómo iba el proceso. Porque eso fue lo que me comentó. Te dije, si alguien te dice eso, es porque van a trabajar, van a investigar. Claro. Entonces, que no me venga el padre Gaspar, porque a mí el padre Papaya me dijo otra cosa, con que no tienen competencia. Y ahora Primo sale a decir exactamente lo mismo. Claro, los dos son, uno es el brazo derecho y el otro es el brazo derecho también. El extremo derecho. Oye, Pedro y Paula, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Gracias. Felicitaciones por la publicación, de verdad. Creo que esto está bien, que se haya generado esta ola de indignación, este debate público. Creo que hoy día estaban muchos sectores más atentos a este problema, y creo que va a correr una... Eso ha sido positivo como sociedad. Yo estoy sorprendido positivamente la reacción enérgica e intransigente de que esta cosa, oigan, hasta el final. Creo que dentro de la propia iglesia hay sectores que yo he conversado con algunos de ellos que están indignados con eso, y sé que inclusive están pensando en la posibilidad de sacar algunos pronunciamientos muy concretos. Y déjanos aprovechar esos últimos segundos. Esto no es un ataque contra la Iglesia Católica, no. Esto no es ni siquiera contra el Sodalicium, porque yo te aseguro que en el Sodalicium, y yo he estado ahí, hay gente buenísima, de muy buenas intenciones. La mejor gente, seguro debe ser la que ha entrado en los últimos años y no ha conocido a Figari, la que no está contaminada. Pero la única manera que tienen para salvar su institución es, 1, expulsando a Figari, 2, refundando la institución, y 3, yo creo que removiendo a Sandro Moroni por incompetente, porque la última entrevista que dio en El Comercio fue realmente patética. No, y sometiéndose ahí donde la justicia quiere investigar en estos temas y no tratando de obstaculizarla, ¿no? Sí. Pedro, muchísimas gracias. Gracias. También gracias por haber venido.